Desarrollando el conocimiento explícito a partir del conocimiento implícito. En este video vamos a ver dos diferencias adicionales entre el conocimiento implícito y el conocimiento explícito, de las que ya vimos al principio del curso. También vamos a hablar del proceso de desarrollar un conocimiento explícito de una lengua de la que ya tenemos un conocimiento implícito, es decir, de una lengua que ya hablamos. Y también vamos a ver para qué es útil desarrollar el conocimiento explícito. Entonces, de lo que vamos a hablar en este video es de la situación en la que ya hablamos una lengua, obviamente, como todos, ya tenemos una primera lengua, nuestra lengua materna, de la que tenemos un conocimiento implícito, y vamos a desarrollar un conocimiento explícito a partir de ese conocimiento implícito. No lo vamos a sustituir, no es o uno o el otro, sino que lo vamos a agregar. Veamos primero las características del conocimiento implícito. Vamos a recordar las que ya vimos. Era que el conocimiento implícito es procedimental, es decir, que es algo que hacemos así sin pensar, es una habilidad. Es epilingüístico, recuerden, es esa sensación de que algo suena bien o suena mal, aunque no sepamos explicar por qué. Es automático, es algo que podemos hacer bastante rápido, sin tener que pensar. Sistemático, en el sentido de que si ya tenemos un conocimiento implícito, más o menos siempre hablamos igual, no estamos dudando. Y una característica que quiero agregar aquí es que es un conocimiento no analizado y es un conocimiento orientado en el significado. Entonces ahora voy a hablar de estas dos últimas características. ¿Qué quiere decir que es un conocimiento no analizado? El conocimiento implícito es un conocimiento no analizado, el explícito es un conocimiento analizado. Vamos a ver en qué consiste eso. Si le preguntamos a una persona que tiene un conocimiento implícito solamente y no tiene mucho conocimiento explícito de la lengua, si le preguntamos, por ejemplo, ¿de qué está formada una lengua? Pues tal vez no va a saber qué decir, pues no sé, palabras. Tal vez es algo que ni siquiera uno haya pensado que una lengua esté formada por algo. Sin embargo, si le preguntan a una persona con un alto grado de conocimiento explícito de qué está formada una lengua, va a poderlo decir de una forma muy analítica. Está formada por fonemas que que forman morfemas, que forman palabras, sintagmas, oraciones. Pueden ver que esta es una respuesta mucho más analítica. La lengua está formada por componentes, es un sistema. Y una persona con un conocimiento explícito puede visualizar esos componentes de una forma analítica. Otro ejemplo, si a una persona con un conocimiento implícito únicamente le decimos, ¿puedes decirme pronombres en español? En el caso de que sepa lo que es un pronombre, tal vez va a decir, pues yo, me, ella, los son pronombres. Pero fíjense, están así desorganizados, como sueltos, digamos. Pero a una persona con un conocimiento explícito, si le pedimos eso, va a poderlos decir o poner en una tabla en la que los pronombres pues están organizados según la función, si tiene de sujeto, de objeto directo, objeto indirecto, en qué persona están. Entonces es un conocimiento mucho más analizado. Esta persona tiene una habilidad analítica y analiza, organiza el contenido. Veamos ahora la otra característica nueva que he comentado. El conocimiento implícito es un conocimiento que está orientado en el significado, que gira alrededor del significado. Mientras que el conocimiento explícito está orientado en la forma, una combinación de forma y significado, pero tiene este nuevo componente, la forma. ¿Qué quiere decir eso?
Si a una persona que no tiene conocimiento explícito le preguntan algo como ¿qué hay de malo en esta frase? Los niños robaron el banco. Pues esta persona va a pensar en el significado de la frase, como pues en el hecho de robar un banco, pues está mal robar un banco. O unos niños robaron el banco. Fíjense que esta persona está pensando solamente en lo que significa la frase. En cambio, a una persona que tiene un conocimiento explícito, pues va a pensar, no hay nada de malo en esa frase, es una oración declarativa con un sujeto, un verbo, un objeto directo. Esta persona está fijándose en la forma. Obviamente también puede fijarse en el significado, pero puede dejar de lado la parte de significado, la parte de que es bastante absurdo ese significado, y fijarse solamente en la cuestión formal. Formal no me refiero a que es formal y no informal, sino a su forma, a su gramática. Otro ejemplo que combina estas dos características, el hecho de que el conocimiento explícito sea analizado y también orientado en la forma. La combinación, si comparamos estas dos palabras, hice con deshice. Una persona que no tenga conocimiento explícito va a decir, son totalmente distintos, de hecho es totalmente lo contrario, hacer y deshacer, porque está pensando solo en el significado. Hice y deshice es todo lo contrario. Pero una persona que tenga conocimiento explícito va a decir, hay mucha conexión entre esas dos palabras. No es tan importante el hecho de que sean lo opuesto, sino el hecho de que tiene la misma raíz. De hecho, deshice es una combinación de estos dos morfemas, del verbo hacer y del prefijo des, que hace que sea lo contrario. Entonces, una persona con un conocimiento explícito va a ser capaz de analizar la palabra, es decir, ver sus partes y con eso fijarse en la cuestión de la forma, de su gramática y no solamente en lo que significa. Entonces, ¿cómo funciona este proceso de desarrollar un conocimiento explícito o implícito? Pues el conocimiento implícito es epilingüístico, no analizado, orientado en el significado. Entonces, una persona, los niños, cuando van creciendo en su casa, al hablar con sus padres, con otros niños, desarrollan un conocimiento implícito, es decir, son capaces de hablar de forma automática, etc. Pero poco a poco pueden desarrollar un conocimiento explícito. Fíjense que esto no es una dicotomía, no es o tienes conocimiento explícito o no lo tienes en absoluto, sino que se puede tener un poco más, un poco más. Y la mayoría de las personas cuando van a la escuela desarrollan un cierto nivel de conocimiento explícito y solamente aquellos que están especializados en el lenguaje, como pues, maestros de lengua, lingüistas, van a desarrollar un conocimiento muy explícito. Pero es un continuo, no es o uno o el otro. ¿Y cómo se desarrolla ese conocimiento explícito? Con actividades escolares. No solamente cuando se aprende la gramática, pero con actividades escolares como la lectura, aprender a leer y a escribir, también incluso con canciones que hace que nos fijemos en las rimas y también pues en clases de gramática donde te enseñan lo que es un nombre, un verbo, un adjetivo, lo que es concordar, etcétera. Bueno, entonces podemos preguntarnos por qué los maestros necesitan desarrollar el conocimiento explícito. Y si ustedes están en el Major de Español, han tomado muchas clases o están tomando clases que desarrollan el conocimiento explícito. ¿Por qué? Bueno, para los que vayan a ser maestros, porque necesitan entender y organizar los contenidos del curso y ponerlos en una secuencia, especialmente si van a enseñar una lengua como lengua extranjera. Necesitan conocer muy bien la gramática y poder ver qué es lo que se aprende primero, qué se aprende después.
También para poder diseñar actividades, por ejemplo, si quieren enseñar un cierto punto gramatical y quieren que los estudiantes lo practiquen y lo aprendan bien, van a tener que diseñar una actividad que realmente les permita practicar ese punto gramatical y no otro. También para saber qué puede aprender un estudiante y no en cada momento. Una persona, un maestro que tiene mucho conocimiento explícito de la lengua va a poder entender qué es lo que es realmente más difícil para el estudiante, que a veces no es lo mismo que para un hablante nativo. También para entender los errores de los estudiantes. Cuando un estudiante comete un error, el maestro no puede solamente pensar, oh, esto está mal, pero no sé por qué. Tiene que entender cuál fue el proceso mental del estudiante al cometer ese error. Y también para poder dar feedback a los estudiantes. Si un maestro solamente tiene conocimiento epilingüístico, le diría al estudiante, esto está mal. ¿Por qué? Pues porque suena mal. Eso sería un mal maestro, no estaría ayudando para nada al estudiante. Pero ahora hay otra pregunta. ¿Por qué los niños necesitan desarrollar un conocimiento explícito de su L1? Esa es una cuestión un poco más polémica y no todo el mundo está de acuerdo. En principio, una persona que ya tiene un conocimiento implícito, que ya puede hablar, ya sabe todo lo que necesita. O sea, es realmente algo que le permite comunicarse. ¿Para qué le serviría desarrollar también un conocimiento explícito? Bien, el conocimiento explícito va a ayudar a mejorar la ortografía. En el ejemplo anterior que he dado de ISE y desISE, una persona que tenga un conocimiento explícito, o sea, analítico, y se fije que desISE está formado por des más ISE, es más probable que lo escriba con H, porque se da cuenta de la conexión entre las dos palabras. Y si sabe qué hacer, se escribe con H, va a saber que ISE y desISE también se escriben con H. También ayuda a la lectura. Una persona que tiene un conocimiento explícito, analizado, va a poder leer más fácilmente palabras que sean muy largas y que están compuestas de partes más pequeñas, de morfemas. También ayuda a incrementar el vocabulario. También ayuda a cambiar de registro, de un registro formal a informal. Escritura, obviamente, en general, para escribir bien, ayuda mucho tener un conocimiento explícito que te va a ayudar a decir, esta oración mejor le cambio el orden porque ese es el sujeto, cosas así. También para aprender una lengua extranjera más fácilmente. Normalmente cuando se aprende una lengua extranjera, una segunda lengua, ya de mayor, necesitas tener conocimiento explícito. Entonces, si ya lo tienes en tu propia lengua, va a ser mucho más fácil aprender una segunda.